Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva asignatura de necesidades específicas de apoyo educativo. Qué bueno volver a encontrarme con cada uno de ustedes para continuar juntos, pues edificando estos conocimientos en función a esas necesidades específicas de apoyo educativo que iniciamos ya hace algunos meses abordando con las necesidades específicas de apoyo educativo uno y ahora con este segundo tomo, esta segunda parte que vamos a profundizar un poco más sobre esos trastornos que son lo que más se evidencian en nuestros salones de clase y cómo nosotros debemos de darles respuesta. Dando primero, ¿verdad? Gracias a Dios, a nuestro Padre Creador, que gracias a él, pues estamos aquí reunidos en esta noche, un encuentro un poco atípico, ya que estoy en un proceso de llegada al país y si estoy compartiendo con ustedes este video es porque tuve algún tipo de dificultad en este proceso, pero de todos modos quería que ustedes tuvieran la información, que nos conectáramos por aquí y que esta clase pues pudiera llegar a sus hogares o en el lugar donde ustedes estén tomando la clase en este momento, pues de una manera efectiva y sobre todo que se transmita sin interrupciones las informaciones o como conocemos el programa acorde a esta nueva asignatura de necesidades específicas de apoyo educativo. Así que elevemos a Dios una oración de inicio de este recorrido que vamos a tener durante 4 semanas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te vamos a dar gracias en esta noche por permitirnos estar reunidos en esta comunidad de aprendizaje. Te pido, Señor, por la vida de cada una de las personas que componen este equipo, este grupo de trabajo. Te ponemos, Señor, en tus manos todo lo que vamos a estar trabajando para que tú nos des la sabiduría de entender y sobre todo de ejecutar en cada uno de los centros educativos a favor de nuestros niños. Te lo vamos a pedir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así es. Creo que nos podemos ahorrar un poco lo que es la presentación, ya que tengo la dicha de conocerles, pues es la segunda vez, la segunda oportunidad que tengo con ustedes. Pero vamos a observar el siguiente video que he seleccionado para ustedes y al final de él mismo pueden poner este video en pausa y comentar en el grupo del chat para entonces yo poder ir viendo que ustedes ya están en este proceso de observación de la misma y qué valoraciones al respecto, bueno, pues les deja o cuál es el mensaje que nos deja este hermoso video. Así que les invito a escucharlo. El día de hoy es único. Desperdicias la vida por remordimientos pasados, a pesar de que eso ya pasó y no puedes hacer nada por remediarlo. Vives esperando con temor y zozobra el futuro, temiendo cosas que lo más probable nunca sucederán. Y de estos dos estados irremediables y sin solución, haces un presente infeliz. No te das cuenta que lo único que te pertenece es el hoy y tú en ese momento nada más. No hay nada seguro. Solamente el momento que estás viviendo y no eres feliz por el temor al futuro y remordimiento del pasado. El día que entiendas que el hoy es único y tienes que vivirlo a plenitud, tu vida cambiará en forma radical. Tal vez te lleve mucho tiempo lograrlo, pero por lo menos tienes que intentarlo. Porque solo tú te puedes dar cuenta qué es lo que tanto deseas. Puede ser amor, paz, felicidad, y vives esperando que algo suceda, o que algo o alguien de repente te haga feliz y te quite esa mediocridad de encima. Déjame decirte que esa esperanza es falsa. En muchas ocasiones, producto de tu cobardía, de no enfrentarte a ti mismo. ¿Sabes? Los hombres y las mujeres que viven en la esperanza
se mueren esperando. Solo tú puedes ser el juez final de lo que es bueno para ti. Así que de una vez por todas, grábatelo hasta el cansancio. El día de hoy es único e irrepetible. Vive tu vida intensamente positivo. Muy bien. Vive tu vida intensamente positivo. Vívela aquí, vívela ahora. Así que me encantaría escucharte. Por lo tanto, te voy a dar unos minutitos para que puedas escribir por el chat a qué te invita hoy esta hermosa reflexión y sobre todo, cómo lo podemos llevar a materializar tanto en nuestra vida personal como también en nuestra vida laboral. Muy bien, te voy a dar unos minutos más para que puedas completarlo dentro de lo que es este proceso. Puedes darle a pausa, tómate el tiempo de un minuto para que puedas completar tu valoración. Inicio con esta frase que dice: cuéntame y olvido, enséñame y recuerdo, involúcrame y aprendo. Eso lo dijo Benjamin Franklin. Cuando nosotros eh, le enseñamos a nuestros estudiantes de una manera divertida, de una manera accesible, atendiendo a sus necesidades, hay una gran probabilidad de que ese niño pueda retener la información. Pero cuando usted lo involucra, lo toma en cuenta y lo hace formar parte importante de ese proceso de la clase, aprende de una manera significativa y con lo que nosotros andamos buscando dentro del contexto escolar, que adquiera habilidades para la vida. En el día de hoy estamos viendo un poquito de la agenda. Ya hicimos una breve oración, la reflexión, y ya en esta área, en este proceso no vamos a estar haciendo una presentación formal de cada uno de nosotros, pero sí formando parte importante la presentación de lo que es el compendio o el contenido que nosotros vamos a estar viendo en este programa y estaremos viendo algunos conceptos claves. Como siempre, vamos a llegar a unos acuerdos, como es la puntualidad en la clase. Ustedes saben que me gusta mucho la responsabilidad en el sentido de entregas de las tareas, porque les leo y le califico de una vez en la fecha acordada, máximo un día después. Vamos a respetar las opiniones que puedan expresar sus compañeros. Todo lo podemos lograr, ¿verdad? Dentro del marco de la cordialidad. Como siempre, una participación activa, asistencia y con relación a lo que son las exposiciones, ya ustedes saben que me encantan las exposiciones de una manera creativa y estaremos dando 10 minutos de receso para que ustedes puedan entonces tomar agua, hacer una pausa activa y luego continuar con el programa que tenemos preparado. Bien, entonces, los encuentros que vamos a tener hoy, día 31 del mes de abril, perdón, de marzo, tenemos el próximo encuentro el día martes 7, el 14 y también tenemos por último el día 21 de abril y con eso entonces estaremos cerrando los encuentros de esta asignatura. Son 4 semanas. En esta nueva asignatura de necesidades específicas de apoyo educativo 2, aquí vamos a estar identificando lo que son los diferentes diagnósticos, vamos a ver esas señales de alerta que nos llevan a nosotros a comprender un poquito sobre lo que son esas necesidades específicas de apoyo educativo. Ya ustedes vieron la primera parte que hablábamos de los trastornos específicos del aprendizaje, como la dislexia, discalculia, disgrafía, los problemas de aprendizaje, pero en esta asignatura vamos a aterrizar un poquito más en lo que son los diagnósticos, tanto en trastorno de la comunicación, pero también déficit de atención con hiperactividad, y ustedes van a conocer un poquito de lo que también, o sea, más detallado cuando le esté presentando esa parte
del programa. Pero, ¿qué buscamos? ¿Cuál es el objetivo de esta? Que nosotros podamos tener como un referente para hacer la detección temprana y la intervención dentro del contexto áulico, donde se involucre tanto en la parte del psicólogo, el orientador, el maestro de aula, el equipo de gestión y las familias. Y a partir de todo esto se puedan dar los pasos oportunos para la creación de un plan de apoyo individualizado o ese plan de apoyo psicopedagógico. Algunas de las competencias que nosotros pretendemos que ustedes puedan adquirir es preparar y llevar a cabo esas adaptaciones curriculares significativas y no significativas, que puedan aplicar medidas de atención a la diversidad, que puedan incorporar el DUA dentro de lo que son los procesos de clase. También formular esas medidas en base a la parte de la estructura, aparte de la comunicación, de cómo nosotros transmitimos los contenidos, que se puedan identificar las necesidades específicas asociadas a esas discapacidades y que se le pueda dar una propuesta de acomodación o de intervención para mejorar la situación que presentan cada uno de esos estudiantes. También crear actividades, materiales y metodologías que puedan dar respuesta en función a esos estilos de aprendizaje que pueden tener nuestros chicos. ¿Verdad que es interesante lo que hemos visto hasta ahora? Me gustaría que puedan poner un dedito arriba o hacer un emoji o decirle sí o muy bien o qué le parece dentro de lo que es el chat para que podamos entonces ir activándonos dentro del grupo. Y así yo también voy viendo si ustedes están observando este video. Como mediadores o contenidos para poder lograr todo eso que ya yo le dije, en esta primera unidad, que es la que vamos a estar trabajando en el día de hoy, trabajaremos lo que son los trastornos de la comunicación. Hoy hablaremos sobre lo que es el trastorno del lenguaje, los trastornos fonológicos, lo de la fluidez o disfemia, la tartamudez, también los trastornos de la comunicación y también aquellos que no están especificados y que no estén derivados de alguna otra condición patológica o con un diagnóstico de discapacidad que pudiera dar respuesta a este tipo de trastornos de la comunicación. Ya para una segunda unidad estaremos trabajando lo que son los trastornos motores, que ahí va a estar trabajando ya van a estar ustedes trabajando en los grupos y aquí estaremos enfocando esta unidad desde lo que son los trastornos del desarrollo de la coordinación, los trastornos del movimientos estereotipados, estaremos viendo lo que es el trastorno o el síndrome de Tourette, también los trastornos del TIC, tanto motores como vocablos de una manera crónica, algunos tics que pueden ser transitorios, desde qué derivan esos tics, y otros, ¿verdad?, que son no especificados, que se catalogan dentro de los trastornos motores. Cabe resaltar que todo lo que estamos viendo hasta ahora y los otros que faltan, por ejemplo, la discapacidad intelectual, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno del espectro autista y también las altas capacidades, inclusive aquellos déficits y trastornos que están focalizados, ¿verdad?, a una deficiencia más que una patología, más que un trastorno como tal, y nos vamos a auxiliar del DSM-5, que aunque todavía no está oficializado la nueva versión, y ese ya está, ¿verdad?, en un proceso de stand-by. Hasta ahora, eso es lo que tenemos para poder validar esos criterios diagnósticos, que son lo que nos dicen a nosotros, ¿verdad?, que realmente un niño tiene o no tiene una condición de discapacidad, porque nada es al azar. Debemos de irnos de lo que ya tenemos estructurado, de lo que ya tenemos validado dentro de esos criterios que son los diferenciales para poder decir qué tipo de trastornos esa persona o ese estudiante pudiera tener. Entonces, me gustaría que ahora ustedes puedan escribir también en el chat qué entienden ustedes por necesidades específicas de apoyo educativo. ¿Qué son esas NEAE? Me gustaría que ustedes lo pudieran poner. De igual manera, en la plataforma les voy a estar dejando una tarea relacionada a estos saberes previos con un valor de 5 puntos. ¿Qué entienden ustedes por necesidades específicas de apoyo educativo? Pueden escribirlo por el chat, a lo que vamos entonces avanzando
con el proceso de esta diapositiva. Hay otras preguntitas que también ustedes pudieran reflexionar. Pueden hacerlo en el chat, pero también lo pueden hacer de manera ya consciente para ustedes mismos sin necesidad de hacer esta valoración, ya que en la clase o en la tarea que vamos a estar teniendo, ustedes van a poder desarrollar un poquito más esta. Pero sí me gustaría que dentro de sus aportes pudieran abordar un poquito sobre cuáles son esas necesidades específicas de apoyo educativo que ustedes entienden que se pueden encontrar en las aulas y sobre todo cuáles barreras son las que nuestros chicos en situación de discapacidad o necesidad específica de apoyo educativo se encuentran en este proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son esas barreras de maneras específicas? ¿Será la actitud? ¿Será de la comunicación? ¿Será de la parte de la infraestructura? ¿Cuál será? ¿Qué pasa? ¿Estamos adaptando el proceso de enseñanza a la necesidad del estudiante? ¿O queremos que el niño aprenda algo muy complejo para su nivel cognitivo? Entonces, ahí les dejo para que ustedes pudieran reflexionar al respecto. Entonces, vamos a recordar, porque ya lo vimos en la asignatura anterior, que las necesidades específicas de apoyo educativo siempre se hacen referencia a esas demandas, ¿verdad? O a esas necesidades que tienen nuestros estudiantes y que pueden estar asociadas o derivadas a múltiples factores, como son la parte social, la cultura, los aspectos individuales, los procesos pedagógicos y que ese estudiante con esas necesidades específicas, al interactuar con todas las barreras que se puede encontrar en el entorno, pues bloquean que pueden acceder en igualdad de oportunidades a lo que son los procesos de aprendizaje. Y esto entonces van creando en ellos esa dificultad para poder comprender los contenidos que se le quieren impartir acorde a la edad y el grado. Entonces, llega un momento que porque el niño tal vez no se le está abordando de la manera adecuada, puede ir pasando o puede ir continuando su vida escolar hasta convertirse en unos desfases curriculares, es decir, que los conocimientos que tenga ese niño esté por lo menos por lo menos de 2 años abajo de lo que tiene en ese momento que dominar. Entonces, ahí hablaríamos de ese desfase curricular que se convierte en esa necesidad específica de apoyo educativo que requiere hacer esas adaptaciones o aplicar medidas de atención a la diversidad, esas actividades diferenciadas o en última instancia, pues trabajar con los ajustes curriculares individualizados. ¿Y a qué nosotros llamamos barrera? Bueno, pues esas barreras o esos bloqueos, esas dificultades están siempre vinculadas a todas esas acciones que se hacen alrededor o el entorno de ese estudiante que ya tiene una deficiencia y que le limita su proceso de aprendizaje, de inclusión y de involucramiento en cada uno de los contextos. Para esto, para que puedan disminuirse las barreras, debemos de trabajar en equipo tanto la familia, el sistema educativo, los docentes, incluso hasta el propio estudiante con acciones, ¿verdad? Que ya van muy individuales que están asociadas a la parte de la actitud. Desde la perspectiva de lo que es la inclusión, ¿verdad? Y eliminación de barreras, va trabajando para ir desmontando esa idea que se tenía, donde el estudiante debía adaptarse al entorno escolar, sino que ahora se busca con esa eliminación de barreras que sea el entorno, que sea la escuela, que sea el aula, que sea el docente, que se adapte a esas necesidades que tienen los estudiantes. Hay diferentes tipos de necesidades específicas de apoyo educativo dependiendo de las situaciones que pueden presentar el estudiante. Puede ser que estén asociadas a una dificultad de aprendizaje, factores que pueden influenciar, tal vez que el niño no recibió la estimulación temprana o el niño no fue escolarizado a tiempo
o fue muy inestable en ese año escolar, se lo que estaba tal vez enfermo o se mudaron de lugar y esa estabilidad le pudo provocar situaciones o algunas que estén derivadas de una condición de discapacidad, por ejemplo, una discapacidad intelectual, pueden ser aquellas asociadas a trastorno del neurodesarrollo. Ustedes saben, no sé si le han dado ya la asignatura de neuropsicología, que el cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante. Entonces, cuando no se desarrolla bien en el lóbulo frontal, que tiene una alteración a nivel del neurodesarrollo, bueno, pues el niño va a tener ciertas dificultades de concentración, atención, memoria, en las funciones ejecutivas como tal, y también en esa parte de los procesos de adquisición del aprendizaje. Entonces, muchas veces no es porque el niño no quiere, sino porque realmente no puede. También dentro de estas necesidades van incluidas las que son las derivadas de altas capacidades, porque podemos tener un niño que tenga muchas competencias, pero a nivel, ¿verdad? De las emociones, de la edad, no va acorde a esos conocimientos o esa capacidad o esos talentos que tiene y pudieran tener dificultades. Entonces, también hay que ponerle atención a esta población. También asociadas a diversas condiciones personales, como le decía ahorita, un histórico escolar desfavorecedor del niño, alguna influencia de la cultura, el idioma, que también representan barreras para el aprendizaje. Entonces, hoy, como les dije al inicio, vamos a estar desglosando lo que es la unidad 1 de los trastornos de comunicación. Estaremos desglosando el trastorno del lenguaje, el fonético, la fluidez y la comunicación social y también la comunicación no especificada. Partimos, ¿verdad?, de que el lenguaje es un proceso complejo que depende de infinidad de factores para su correcto funcionamiento. Esos trastornos del lenguaje van a comprender desde alteraciones en la parte de cómo se hace la expresión hablada, del lenguaje hablado o el lenguaje oral. También altera muchas veces los procesos de la comunicación. El niño tal vez quiere hablarte, pero no puede comunicarse y estas situaciones pudieran estar, ¿verdad? Derivadas de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, que por ejemplo conocemos a los chicos que tienen déficit de atención con hiperactividad, que muchas veces hablan mucho, pero no se saben comunicar. O los chicos también con autismo, que dentro del espectro hay una de los criterios o de las características que pudieran tener es que tengan dificultades de comunicación y expresión oral, en algunos casos, ¿verdad? Dependiendo de los niveles de apoyo que requiera esta persona. Entonces, el lenguaje es uno de los rasgos más característicos de la especie humana. O sea, nosotros somos entes sociales, gente que se necesita comunicar. Nos comunicamos a través de lo que son las expresiones faciales, movimientos corporales y también del lenguaje hablado, y es indispensable para tener esa interacción con otras personas. Ustedes pueden ver que tenemos varios tipos, ¿verdad? O unas dimensiones para que esto se dé, como es la forma, que se refiere tanto a la parte fonológica o como la sintaxis, cómo suena, ¿verdad? Ese, esa parte que yo quiero expresar, la palabra. El contenido que directamente está relacionado con la parte lexical o el léxico y el significado de la frase en un discurso y las funciones comunicativas que están, ¿verdad?, estrechamente vinculadas a este proceso o esa capacidad de adaptarse al lenguaje y al contexto donde esté esa persona con ese proceso de intercambio de información que se puede hacer también a través del lenguaje no verbal o verbal. Cuando nosotros hablamos de un de un trastorno del lenguaje, hace referencia a que exista una limitante, una dificultad donde esa persona tiene esa situación de bloqueo para comprender, producir o utilizar de manera efectiva lo que es el lenguaje. Estos trastornos pueden manifestarse de diferentes maneras. Puede ser, como le decía ahorita, de la parte
fonológica, que son los sonidos del habla, cómo suena lo que usted dice, la morfosintaxis, que es la estructura gramatical de esas palabras que usted tiene que pronunciar o tiene que vocalizar, el léxico, que es el vocabulario, cuántas palabras usted puede dominar, la parte pragmática, que es el uso social del lenguaje, y la semántica, que es el significado de esa palabra que usted está emitiendo, que usted está vocalizando. ¿Cómo nosotros podemos obtener un diagnóstico cuando hablamos de un trastorno específico del lenguaje? Bueno, existen muchísimas formas o protocolos que se deben de ejecutar. Primero, ir señalando esas señales de alerta acorde a lo que son los hitos del desarrollo. ¿Qué se espera? ¿Cuántas palabras se espera que un niño hable o produzca acorde a la edad? Y si ustedes ven que el niño no tiene un buen vocabulario, esa cantidad de palabras que debe de decir, por ejemplo, a los 2 años, a los 3 años, bueno, pues esos son señales de alerta que me deben de activar esos protocolos para referir directamente al pediatra, que podría entonces ir verificando si es realmente típico o el chico tiene un proceso de desarrollo más lento que los demás niños, o determinar si va o va a derivarse a un neuropediatra, a un psicólogo, a un logopeda, para que pueda entonces dar esos pasos para hacer algunas neuroimagen, algunas pruebas específicas que pueden determinar si el niño o la niña tiene o no algún tipo de trastorno en la parte del lenguaje. También se discrimina con ese proceso de abordaje si ha pasado algún evento que pudiera estar provocando, porque incluso hasta una situación emocional, una pérdida, un duelo no resuelto, un traumatismo cráneoencefálico pudiera provocar que el niño tenga algún retraso en lo que es la parte del lenguaje y no tener tal vez una discapacidad como tal, que es lo primero que pensamos cuando vemos un niño con un retraso en el lenguaje. También el uso de instrumentos estandarizados, adecuados, van a ser claves fundamentales para que se pueda tener un diagnóstico certero, un diagnóstico que vaya a dar respuesta realmente a este tipo de situaciones que se están presentando con estos niños. Es importante, ¿verdad?, que se pueda hacer, incluso si es de la escuela, que se hace esa detección temprana, poder tener una lista de cotejo de algunas señales de alerta relacionados a sus criterios que ustedes van a estar viendo que nos dice el DSM-5 y hacer, ¿verdad?, ese contacto con la familia para llenar ese consentimiento informado para poder comenzar esa dimensión o ese protocolo de evaluación psicopedagógica y muchas veces dentro de esa recogida de información o esa anamnesis o ese histórico clínico, ese historial clínico, nosotros nos damos cuenta de algunos factores que pudieran ser signos muy marcados de posible lesiones a nivel neurológico o posibles situaciones que pudieran dar respuesta al por qué ese niño está presentando esas alteraciones. Puede ser incluso en el caso de la disfemia como un factor genético o pueden ser porque el niño tenga un frenillo y todo eso lo vamos dando cuenta a la hora de que vamos creando esa anamnesis o ese historial clínico que nos va a dar esos primeros pasos para tener un diagnóstico correcto. Ojo, el diagnóstico no lo damos nosotros de manera definitiva, sino que identificamos las señales de alerta, hacemos los cotejos, buscamos algunos criterios diferenciales para saber cómo vamos a ir dándole respuesta desde la escuela, pero siempre lo principal, lo ideal, luego de que usted abarque esa primera fase, es que derive el caso al especialista oportuno, que sea el pediatra, neuropediatra o un psicólogo clínico o un logopeda que pueda entonces dar respuesta. Aquí vemos algunos de los tipos de trastornos del lenguaje que se pudieran evidenciar dentro de ese proceso de exploración diagnóstica, como es el trastorno del lenguaje expresivo, que habla sobre las dificultades
o la capacidad que tiene para expresar esos pensamientos e ideas. El niño sabe, el niño te puede materializar, te puede llegar a conjugar grandes ideas, querer darte una respuesta de manera positiva y asertiva a lo que tú le estás preguntando, pero tiene esta dificultad para poder procesar o expresar, mejor dicho, lo que está pensando. También tenemos el trastorno del lenguaje receptivo, que este se representa por la incapacidad de comprensión de lo que usted le está preguntando. Por ejemplo, muchas veces dentro de lo que es los chicos con trastornos de discapacidad intelectual, vemos que el niño, tú le haces una pregunta y te responde con sí o que no, o con cualquier otra pregunta o con cualquier otra respuesta, nada que ver con lo que tú le estás preguntando. Entonces, ahí vemos que hay una alteración dentro de ese lenguaje receptivo. O sea, él no recibe, ¿verdad? La pregunta, no puede percibir, no puede captar lo que yo le estoy o comprender lo que le estoy preguntando y me responde con algo fuera de lugar. Y tenemos el trastorno mixto, que puede presentarse tanto en la parte expresiva, que es esa incapacidad de expresar lo que quiere, pero también tiene esa dificultad de comprensión de lo que usted le está tratando de indagar. Entonces, en resumen, trastorno del lenguaje expresivo, esa dificultad para transmitir un mensaje. El trastorno del lenguaje receptivo es la dificultad para comprender el mensaje que otra persona me está indicando, ¿verdad? Para yo comprender lo que me están diciendo, por ende yo doy respuestas que no van acorde. Y el mixto, que puede figurar ambas situaciones, dificultad para expresar, pero también para comprender. Y está la disfemia, que muchas veces nosotros la conocemos con otro nombre, que es tartamudez. Y de manera coloquial, ya ese calificativo que antes se decía, que eran la gente, por ejemplo, los gagos, así era que le decía, pero el nombre correcto es una persona disfémica o con disfemia o tartamudez. Es la mejor forma de llamarlo, o una persona con una dificultad en lo que es el lenguaje hablado, o sea, tiene disfluencia a lo que es el proceso de hablar. Entonces, la tartamudez es un trastorno caracterizado por esas interrupciones que se hacen de manera involuntaria en ese proceso del lenguaje hablado. Mientras la persona está hablando, pueden tener esos espasmos o esas interrupciones, se le traba, como dice por ahí, la lengua, y que también nosotros como decimos, conocemos, como le dije ahorita, esa disfluencia. Este tipo de trastorno, también llamado de la fluidez, resulta, ¿verdad? Bien obvia en la persona, incluso tú no necesitas aplicar una prueba específica para poder decir que esa persona tiene disfemia, sino que tú fácilmente puede percibirla por esos espacios prolongados, alargamiento o traba que se le presenta a la hora de la expresión del lenguaje hablado. Incluso se agudiza cuando las personas están incluso hasta nerviosas. No sé si ustedes han escuchado la expresión que dice, ay, mira, se puso tartamudo, eso porque está hablando mentira o porque se puso nervioso. Y es porque hay una presión, ¿verdad? Que quiere decir tantas cosas muchas veces y no, su cerebro procesa más rápido la información y se le queda ahí pendientes esa palabra y no la puede pronunciar de una manera fluida. Y es importante para poder tener un diagnóstico que esta situación se presente antes de llegar a la adultez. Bien, es importantísimo de que esta persona pueda entonces tener este diagnóstico desde la primera infancia, que se presente en la primera infancia y que persista hasta la adultez. También se puede manifestar de diferentes maneras con una gran variedad de lo que es la sintomatología y puede ser diversa en diferentes personas. Cada caso, como dice por ahí, puede ser un caso. Hay algunos que simplemente hacen como esas muletillas al final y se quedan como ese es un punto de disfluencia.
o que den aquí, o porque yo, de esa manera, que haga ese alargamiento. Entonces, eso afecta lo que es la vocalización de lo que es el ritmo y la velocidad del lenguaje. Hay algunos autores que han hecho algunos aportes con relación a lo que es la tartamudez. Por ejemplo, en el caso de Febricus, que hace referencia a que una de las prácticas que se daba más para poder modificar, por ejemplo, la persona que hablaban de esta manera, que arrastraban las palabras, era causada por un frenillo y él entendía que cortando el frenillo de la lengua, ya la persona podía mejorar esa normalía o esa dificultad que tenía para pronunciar. Entonces ahí fue que se comenzaron a hacer esas primeras vinculaciones entre la parte fonética, fonológica, o la forma de que salía esa palabra expresada. Él decía que tenía que ver con el frenillo que tenía la lengua y que no llegaba, ¿verdad?, a tocar los dientes, y que ese proceso que se tenía que dar de esa conjugación del sonido, del impulso que nosotros hacemos con la fuerza, la lengua y los dientes, no se daba de manera adecuada, y que esa lengua que tenía ese frenillo o esa telita, ¿verdad? Esa membrana se debía de cortar para que la lengua tuviera mejor movilización y se pudiera tener mejor expresión. Incluso yo que tengo personas allegadas a mí muy cercanas que cuando estaban más joven tenían dificultades de frenillo y tuvieron que ir, cortarse el frenillo y tomar terapias de lenguaje. Hay una que es muy común, que es haciendo sonido con la R, como rrr, 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 sacando la lengua, haciendo movimientos circulares, subiendo la lengua hasta el cielo, poniéndose un lápiz, hablar con un lápiz en la boca. Todo eso se lo ponían a hacer dentro de la parte terapéutica y técnica de soplado. Ustedes van a ver ahorita algunas estrategias que le facilitaban este proceso. También otros autores, como Luenmel, plantea que la tartamudez era un defecto auditivo. Él decía que cuando una persona no es capaz de oír correctamente una palabra, también es capaz de reproducirla de una manera adecuada. Entonces, y también a lo inverso, que si lo escuchaba bien, podía producirla de una manera correcta. Entonces, él tenía esa hipótesis de que no hablaban bien porque tenían deficiencias auditivas. Pero Joseph Frank afirmaba que la tartamudez era un hábito depravado y pensaba que unas cuantas palizas, escuchen esta teoría, aplicadas con regularidad podría resultar útil. Imagínate, él estaba aquí incentivando la parte de la violencia, porque él decía que ese muchacho lo que había que darle, golpearle, para que modificara esa conducta, porque eso era un hábito que tenía, que él aprendió a hablar así y de esa manera, entonces era que se debía corregir. Miren qué hipótesis esta. Entonces, que estaba errada completamente, porque ya lo que conocemos en la historia y lo que conocemos también dentro de los manuales diagnósticos que tenemos, hacen referencia a la tartamudez con algo totalmente divorciado a este tipo de teoría que planteaba este señor Joseph. También tenemos otro autor, Celsus, que decía que es una dificultad a nivel físico y que él pensó que la solución era hacer gárgaras con diversas especies o masticar ajo con mostaza y cebolla, señores, a modo de estimulante para que pudieran mejorarse. Que él decía como que el picante y también el picante, el agua fría, hacía que cambiara, ¿verdad? Esta, estas dificultades, o que ayudaran a mejorar estas situaciones, todo lo que era picante como rábano, ajíes, agua bien fría, cabeza de ajo. Él decía que todo eso iban a ayudar a que el niño pudiera mejorar estos procesos de pronunciación y esa afluencia que tenía. Y él vomitaba, ¿verdad? A través del vómito, que él iba a ir liberando todo eso. También esas son teorías que se han caído con el tiempo, porque vemos que hay otras causas
hay otras acciones, otras estrategias que podemos utilizar para mejorar este tipo de trastornos. Ahora bien, ¿cuáles señales de alerta, como le decía ahorita, o manifestaciones nosotros debemos de ir haciendo un cotejo para poder ver si una persona tiene o no este tipo de trastorno desde la primera infancia, ¿verdad? Es que hace repeticiones de sonido como sí, sí, y o sílaba o palabra, porque yo, o bloqueo por excesiva tensión muscular, también hay una tensión muscular y se hacen actividades y movimientos de relajación muchas veces antes de comenzar a hablar, por eso se hacen también técnicas de soplado y de relajación muscular, de la tensión muscular, para mejorar. Incluso un dato curioso, una persona mientras canta, como está relajado y hace otro tipo de entonación, no se presenta lo que es la tartamudez. También una de las acciones que tenemos que prestar atención es las prolongaciones indeseadas. Esa persona no quiere decir una palabra alargada o no se le traba o no quiere que se le traba la lengua, pero pasa de una manera que él no puede controlar. Hace también pausas inadecuadas en el discurso, es decir, que una palabra la corta a la mitad, hace un espasmo o un tiempo prolongado entre una sílaba y otra, y luego entonces dice ya la palabra completa. También utiliza muchas muletillas al momento de hablar, pero no es, por ejemplo, vemos personas, yo hago muchas muletillas y no necesariamente tengo un trastorno del lenguaje, pero una muletilla es que cuando tú hablas, por ejemplo, dicen, porque yo voy para la casa de mi amiga y mañana vamos a la escuela y queremos aprender mucho. Entonces, esos son muletillas que se utilizan dentro de lo que son esos trastornos del lenguaje. Por ejemplo, yo digo mucho, por ejemplo, o, pero no de manera constante y es parte de lo que es el lenguaje. Incluso hay técnicas que pueden mejorar. Por ejemplo, cuando se estudia locución, oratoria, le trabajan esa parte y motivan a que la persona pueda mejorar esas muletillas pensando cada palabra, rebuscando de una manera consciente lo que usted va a decir. También vemos por aquí algunas de esas checklist que tenemos que tener, ¿verdad? O esas listas de cotejo, tener temor a situaciones comunicativas, que la persona no quiera hablar por temor muchas veces a que le hagan bullying o que se burlen de él porque comete ciertos errores a la hora de hablar. También palabras u objetos relacionados con el habla le pueden provocar situaciones de vergüenza, de temor, se aíslan, tú le preguntas algo y te hablan muy, muy, muy bajito o evitan no hablar o te hacen una seña con algo o tú le preguntas y cambian el tono de voz y te hablan muy, muy, muy bajito y entonces tú dices, no, pero aquí hay algo que es lo que está pasando. También ciertos movimientos con los ojos, los labios y el cuello que se representan en los peores momentos. Por ejemplo, tú lo ves que está haciendo como el esfuerzo como de hablar, entonces como que buscan ahí como, ¿qué es lo que van a decir? Y tú lo ves que hacen esos movimientos, incluso hablan entre dientes y luego entonces se expresan lo que quieren decir. Algo muy común también en todas las personas que tienen tartamudez, que ya son adultos, es que esto se puede constituir como un elemento principal para determinar la presencia de la tartamudez establecida. Y es que los chicos no pueden comunicarse de una manera consciente, de una manera clara, lógico, sus pensamientos que tienen esa dificultad, incluso que no tienen esa suavidad o esa parte rítmica al hablar. Ya usted por ahí pueden ir
dándose cuenta, esa vergüenza, esa frustración, que quiere levantar la mano, te lo dice, vamos a que el niño participe y se muestra muy tímido, temeroso a la hora de hablar. Y muchas veces son niños que hablan muy poco, que no están relacionados a lo que es otro tipo de trastorno. Cuando hablamos con ellos y logramos hacer ese buen rapport o esa buena comunicación con ellos, nos damos cuenta de que el niño tiene dificultades en el habla. También estos chicos en muchas situaciones de la vida cotidiana tienen dificultades, tienen conflictos con otros niños por este mismo tema y tratan de sentirse, ¿verdad? Un poco frustrado por por esta situación y hacen muchas conductas de escape. Salen corriendo, disimulan, tú le haces una pregunta y hacen otra acción para desviar la atención de la persona que le está haciendo alguna pregunta para que no se den cuenta de que él tiene este tipo de situación. O la ocultan a más no poder. Entonces, vemos aquí a modo de conclusión de esta primera parte de la disfemia, señales de alarma. Bueno, fuerza o tensión al hablar o con bloqueos de manera prolongada o prolongaciones, alargamiento. Sensación de no poder decir lo que desea, sentimientos de falta de control. Sensación de preocupación excesiva cuando le toca hablar, cuando necesita estar en público. Conductas de evitación del habla, se van, como le decía, a hacer otra cosa. Sustitución de algunas palabras. Por ejemplo, hay personas que tienen dificultades para pronunciar con la R o con la T y evitan pronunciar palabras que tengan ese tipo por ejemplo, de arrastre. Por ejemplo, carro. Dicen carro, carro, jarro. Entonces evitan decir carro y dicen coche por decir carro, porque tienen dificultades. Miedo y ansiedad asociadas a las situaciones o personas. ¿Cómo se hace el criterio diagnóstico? Como le dije, nada de esto es al azar. Entonces, la tartamudez es un trastorno de la fluidez que altera el discurso formal del habla, como le había dicho, y todas las personas cometemos errores en algún momento, ¿verdad? Podemos cometer errores, pero dentro de este diagnóstico es de manera persistente y se llama disfluencia, se presenta siempre. A veces, como le digo, es normal que nosotros podamos cometer errores a la hora de nosotros hablar y no pasa nada y no significa que tenemos este tipo de trastorno, pero cuando ya es algo recurrente, cuando es persistente, entonces ahí sí es uno de los indicativos. Entonces, ¿qué nos dice el DSM-5? Que se considera que existe tartamudez cuando la persona presenta los siguientes criterios. Por ejemplo, A, repetición de sonidos, sílabas, partes de palabras, palabras enteras y frases. En el criterio B, hace referencia a la prolongación o alargamiento del sonido de la sílaba. En el C, pausas extensas, vacilaciones y o ausencias de sonidos entre palabras. D, bloqueo o esfuerzo para iniciar o mantener el flujo del lenguaje hablado o del habla. En el criterio E hace referencia a conductas asociadas, por ejemplo, una tensión muscular en los labios, en la mandíbula, en el cuello, incluso personas que tú lo ves que habla y tiene temblores involuntarios o temblores consecutivos en los labios, también en la mandíbula durante ese acto del habla. También puede estar acompañado en muchos de los casos con parpadeos, puede estar con giros de la cabeza, con taconeos que también impiden que esta persona pueda concentrarse o que pueda lograr esa buena comunicación oral. En el criterio F dice variabilidad de la presencia de la tartamudez, es decir, que pueden tener conductas esporádicas eh, asociadas a la tartamudez, dependiendo de la situación en el que se encuentra esta persona y también del tipo de oyente que le toque, porque hay personas que
se desesperan y comienzan a presionar y entonces ahí esta persona puede tener mayores dificultades. Ahora, si esa persona está hablando con otra de una manera suave, de una manera que le permita fluidez, pero, ¿verdad? Que esté hablando con un tono suave, pausado, o también, como le decía ahorita, cuando esté cantando, bueno, pues aquí puede tener episodios que no se presente este tipo de alteración. Y en el criterio G dice sentimientos de pérdida de control sobre el habla, temor excesivo a lo que son los sonidos, las palabras, situaciones que necesiten tener el acto de hablar, que se puede entonces crear ese sentimiento de vergüenza, evitar hacer algunos tipos de sonidos. Incluso hasta hablar por teléfono se le presentan dificultades. Entonces, hay una teoría que es la teoría del iceberg. El iceberg nos permite solamente ver lo superficial, lo que está arriba, esa parte de que el niño tenga sea propenso, ¿verdad? A esa rigidez, a que el niño cometa esos errores a la hora de hablar, pero aquí vemos que es un poquito más allá. Por ejemplo, las personas tartamudas están tan preocupadas por el miedo a hacer esa acción de tartamudear que olvidan utilizar el lenguaje corporal para la expresión. Entonces, se enfocan más en que no me va a salir la palabra, en que también se pueden comunicar a través de un lenguaje no verbal. También una respiración irregular, comienza agitarse de manera a menuda cada vez que le presenta esa situación de que tiene que hablar en público. Se llenan incluso de emociones negativas, de vergüenza, culpabilidad, sentimientos incluso hasta de inferioridad, incomodidad. Están en un lugar abierto y necesitan comunicar sus ideas y si no lo pueden hacer porque se bloquean, te pueden hacer una crisis e irse de ese lugar porque se incomodan. También miedo a determinadas situaciones como el uso del teléfono, pedir un plato cuando van a un restaurante, pedir una dirección, solicitar un servicio en algún tipo de local comercial. También el uso exagerado de muletillas, ¿verdad? O coletillas, también como se le conoce. Es decir, por ejemplo, que se siente enganchado con una palabra, que repita mucho una palabra, o que también utilice, como le dije ahorita, como en fin, ¿verdad? O sea, como que se fije o que tenga esa fijación con una misma palabra. También sustitución de palabra, como le decía ahorita, una que se le dificulte la pronunciación, buscar otra. Y pertenecer, ¿verdad? O sentirse pertenecer a un segundo plano. Otra manera de no tartamudear es sencillamente evitar las palabras para ellos. Los niveles que podemos encontrar, por ejemplo, en una fase inicial, se habla de fase cuando se cometen ciertos errores que son fundamentalmente en el área de cómo se perciben lo que son las palabras, también la dificultad de hablar en diferentes tipos de escenarios. Por ejemplo, hay periodos del habla normal o disfluente, por ejemplo, en una semana, en un mes, en 2 meses, que comienzan a evidenciarse estos rasgos y puede hacer que el niño simplemente supere esa dificultad, pero si es persistente a más de 6 meses, bueno, pues ya es una señal de alerta. El niño tartamudea más cuando está excitado o enfadado, también eso es una fase inicial. Los errores del habla son fundamentalmente repetitivos al principio de una oración. También en esta fase inicial, el niño se muestra preocupado por sus dificultades. Y ahí entonces viene la situación de que se aísla muchas veces o que evita hablar con los compañeritos y usa más fácil tal vez una seña. En la tartamudez y límite, aquí vemos que va en una etapa donde se cometen una mayor cantidad de número de errores. Por ejemplo,
que ya sea más de un 10% o que hay un crecimiento notorio cuando ya el niño comienza a hablar, a pronunciar palabras, a crear oraciones y que todavía se ve esa tensión fuerte a la hora de él expresar lo que necesita. Vemos por aquí que en esta primera etapa también se pueden identificar cuando ya el niño comienza a tener ese contacto de la primera experiencia en la escuela, donde debe de decir, por ejemplo, que quiere ir al baño, que quiere agua, que quiere salir o que necesita un color específico y el niño tiene esa dificultad en la respuesta o en el alargamiento de las palabras. Ahí comienza, ¿verdad?, a mostrarse de manera habitual esas dificultades. Ya aquí hemos hablado un poquito. Ya en una tartamudez más avanzada, vemos aquí que los niños disfluentes, ¿verdad? O adolescentes ya presentan ese tiempo más prolongado y que se ve más crónico, porque el niño ya cuando está más pequeñito puede decir, ah, mira que está comenzando a hablar. Ah, que él comienza todo sí, 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 o no. Y ya tú dices, ah, mira, que el niño está comenzando a hablar, el niño está comenzando a procesar sus ideas, pero ya cuando está en la etapa de la adolescencia, de la adultez, y esto se presenta ya, es una manera crónica, o que dure mucho tiempo, ¿verdad? Pensando, o que repita varias veces la misma palabra. Esto puede provocar baja autoestima y también aislamiento. Y problemas sociales, obviamente. Bien, hay algunas características o patrones que se deben de tomar en cuenta ya en la parte adulta y es esa secuencia del discurso que no se entiende o que no cumple con reglas que son esperadas a nivel de la parte fonética. Estas secuencias están definidas por espacios silábicos muy prolongados o con bloqueo y bloqueo. También el número de sílabas que se pronuncia es de manera muy prolongada. También repetición de sílabas, palabras o frases para superar la palabra que están bloqueadas. O sea, él comienza a decir una palabra, la sustituye por otra, pero luego entonces quiere volver a decir esa palabra y vuelve y la sustituye por otra. Entonces, hay todo eso, son esas dificultades que se pueden presentar. Aspectos genéticos, podemos también verlo aquí. Hay estudios que se han realizado en base a lo que es la tartamudez y dicen que sí puede tener un factor genético. Hay una evidencia que respalda estos postulados por estudios que se han hecho incluso hasta con estudios de hermanos gemelos, donde se demostró que los gemelos monocigóticos entre un 50 y un 70% de las veces, ¿verdad? Pueden tener tartamudez y lo mismo ocurre, ¿verdad? Cuando también se presentan experiencias o experimentos o investigaciones que se han hecho en los que son gemelos disigóticos y dice que hay una probabilidad de un 12%, pero hay un factor genético. Muchas veces cuando nosotros vemos niños, vamos a buscarlo, que hay algún familiar que tenga algún tipo de esta alteración. También hay estudios que revelan que se puede vincular lo que es la tartamudez por unas disfunciones neurológicas y se han hecho muchas investigaciones que arrojan datos significativos a actividades cerebrales que están, ¿verdad? No acorde a lo esperado, que pueden estar vinculadas incluso a lo que son las áreas cerebrales del área de Broca y el área de Wernicke. Incluso también en los circuitos de los ganglios basales también se pueden ver deficiencias, tanto en las áreas de los hemisferios se ven alteraciones y esto pudieran entonces provocar situaciones en el proceso del habla. Hay aspectos auditivos, como decía uno de los autores ahorita, no necesariamente que porque una persona no escuche bien va a tener tartamudez,
pero sí se han concluido de que algunas anormalías en lo que es el órgano del oído pudiera dificultar lo que es la pronunciación, pero no el alargamiento y los bloqueos a la hora de hablar. Entonces, hay aspectos emocionales que sí se pudieran entonces vincular una persona que esté en un proceso de estrés, de ansiedad, de temor, de miedo excesivo, de ira, de frustración, puede tener estos bloqueos o estos alargamientos, ¿verdad? Dentro de lo que es el lenguaje hablado. Y podemos decir, ah, mira, esa persona está nerviosa y por eso se pone así, se le traba las palabras o se le olvida lo que va a decir o se queda ahí frisada en una sílaba y puede ser, ¿verdad? Producto de una tensión fuerte a nivel emocional. Hay también aspectos lingüísticos. Por ejemplo, cuando hay una carga de las funciones del lenguaje que son más complejas a la hora, por ejemplo, de aprender a hablar un idioma, también se puedan presentar este tipo de episodios. Y si una persona también tiene alguna lesión a nivel cerebral que pudiera estar vinculada con este tipo de patología. También hay deficiencias funcionales entre lo que es un cerebro tartamudo y no tartamudo y que se puede evidenciar en lo que es la neuroimagen. Y esto se hace a través de lo que es la comprensión y el estudio de la mandíbula, de cómo se mueve la mandíbula, porque si hay una tensión muscular, entonces pudiera verse evidenciado o pueda verse reflejado este tipo de alteraciones a nivel de lo que es el lenguaje hablado. Entonces, dentro del movimiento de una persona tartamudo, se evidencia que hay una actividad en la zona responsable de controlar esta zona de la mandíbula o del movimiento motor primario, y puede ser incluso igual en ambos lados de los hemisferios del cerebro. Y eso se ve dentro de la neuroimagen. Y una persona que no está tan mudo, entonces se ve una actividad que en una es más grande que la otra. Entonces, cuando tenemos la parte de la tartamudez, se ven a la par esas áreas o esas alteraciones al nivel de lo que es el cerebro. Vamos a observar el siguiente video que también nos explica un poquito de cómo se ve esos procesos a nivel del funcionamiento del cerebro. Podemos dividir el lenguaje en dos. Aquí le vamos a hablar un poquito sobre el lenguaje, como esas áreas que también yo le decía, de el área de Broca, el área de Wernicke. Vamos a observar. Podemos dividir el lenguaje en dos funciones básicas: la comprensión, que se da en el área de Wernicke, y la producción del lenguaje, que está mediada por el área de Broca. Cuando escuchamos un sonido, la corteza auditiva lo procesa y lo envía a la zona del área de Wernicke. Este área asocia la estructura de esa señal con la representación de una palabra guardada en la memoria. Algo similar sucede al leer una palabra. La información es primero procesada por la corteza visual. Después de pasar por el giro angular, llega al área de Wernicke, que la reconoce y la interpreta según el contexto en el que se encuentra. Para producir lenguaje, interviene el área de Broca, que planea el proceso de pronunciación de esa palabra. Esta información viaja a la corteza motora, que controla los músculos que usamos para pronunciarla. Este modelo aplica al lenguaje oral, escrito o de señas. La conexión entre el área de Wernicke y Broca se da de igual manera en personas sordas que utilizan el lenguaje de señas. Muy bien, aquí vemos este video ilustrativo que nos explica un poquito desde lo que es las funciones cerebrales, cómo se va a dar este proceso del lenguaje. Muy bien. También dentro de las clasificaciones vemos las disfluencias normales
normales o típicas. En esta vemos que hay errores en palabras que pueden ser normales, que no tienen dificultades o asociación a lo que son las disfemias. Y estas suelen aparecer cuando el niño está alterado, que está nervioso, cansado, o cuando quiere decir algo largo y complicado, pero realmente no lo puede hacer. Los niños pequeños también hacen disfluencia relacionándolo con las partes emocionales cuando están en ese proceso de pausas o vacilaciones. También hay disfluencias anormales o atípicas como la que hemos visto, que son las repeticiones de esa palabra como papá o sí quiero, o repeticiones de sílabas como pajarito o mío, o más de 2 repeticiones de palabras cortas, por ejemplo, pero, dámelo. Alargamiento de un sonido durante varios segundos, por ejemplo, niño, dime otra vez. Bloqueo de interrupciones del flujo del aire, por ejemplo, atasco. El niño se bloquea porque no pasa, ¿verdad? O tiene esa interrupción de la parte del flujo del aire. Y eso provoca, ¿verdad?, esa tensión en lo que es la palabra. O que hace un silencio mientras produce una oración. Por ejemplo, yo mm, quiero ir, por ejemplo. ¿Cómo se puede tratar este tipo de disfluencia? Bueno, tras una evaluación, ¿verdad? Como le estábamos diciendo, con esos actores, que puede ser un logopeda, un foniatra, un psicólogo clínico con una especialidad en esta área, en la parte de la estimulación del lenguaje, o un neurólogo pediatra, puede entonces dar la parte del diagnóstico y puede también prescribir lo que es el tratamiento del mismo. Hay terapias que se pueden dar como terapia del lenguaje que pueden mejorar este tipo de situación. Mejora lo que es la fluidez del habla, el desarrollo de la comunicación más efectiva y también la participación plena en lo que son las diferentes actividades, tanto laborales, escolares, sociales e incluso dentro de la familia. Hay instituciones que se encuentran dando estos servicios tanto a nivel público como privado, también logopedas que también hacen ese trabajo de manera privada, que ustedes pueden solicitar esas citas para hacer las evaluaciones y las intervenciones. Existen también organizaciones como la Fundación Niños que Ríen, el Patronato de Rehabilitación el Dominicana, que también se dedican a este tipo de estimulación y tratamiento para lo que es dar respuesta a estas dificultades del habla. Y también hay dispositivos electrónicos que pudieran mejorar lo que es la fluidez, actividades prácticas para trabajar la parte del sonido, trabajar la velocidad con la que se pronuncian las palabras y otras actividades lúdicas que se hacen en trabajo en terapia. También terapias cognitivo-conductuales que van a ayudar al niño a tener un poquito más de conciencia, a eliminar el estrés, la ansiedad, a trabajar de manera autónoma, a relacionar, ¿verdad?, las palabras que pudieran estar vinculadas para que se pueda tener un lenguaje más fluido. La interacción entre padre e hijo, eso es indiscutible, eso es primordial, que se puedan hacer esas prácticas, que se puedan practicar algunas palabras, algunas técnicas para mejorar esos procesos de tartamudez. Algunas actividades que podemos hacer y que se hacen también a nivel de logopedia o de terapia del lenguaje es utilizar las técnicas del soplado con esas burbujitas. Esa técnica de soplado va a ayudar a fortalecer lo que los movimientos o la tensión de la mandíbula. Podemos poner al niño con un solvete, hacer burbujas en un vaso y también movimientos de la lengua como lo que vemos aquí, de manera circular, técnica de soplo, abrir la boca bien grande, subir la lengua hasta el cielo de la boca, tirar besitos, sonreírse. De esta manera, sacar los dientes, cerrar la boca, abrirla, cerrarla,
abrir la boca grande, y hacer todas las muecas del mundo, y eso va a ayudar a fortalecer la mandíbula. Hay elementos como estos que se pueden hacer, como no sé cómo ustedes las conozcan, pero yo la conozco como empantasuegras. Se hacen una carita, pueden ser cualquier animal, y se hace un orificio donde se entra la empantasuegra y el niño comienza a soplar. Y esa técnica de soplo se articula con esta actividad lúdica y le ayuda mucho en ese fortalecimiento. También hacer actividades de respiración como esta. Se invita al niño a sentarse bien derecho en una silla, a sentarse con la espalda bien recta, los hombros hacia atrás y sacar el pecho. Luego se le indica al niño que debe de, de cerrar la boca y tomar lentamente el aire por la nariz y luego ir soltando el aire despacio, haciendo respiración consciente varias veces. Y esto le va a ayudar a ir fortaleciendo lo que es el diafragma y también esa tensión que podamos tener o que puedan tener los niños a la hora de ejecutar el habla. Entonces, favorecer la igualdad de oportunidades proporciona una educación personalizada, fomentando la participación, la solidaridad y cooperación entre los alumnos para mejorar la calidad de la enseñanza. Entonces, luego de ver todo esto que tenía que ver con la disfemia o la tartamudez, es importante recordar que cada niño es único, que presenta unas necesidades específicas y que incluso esto le puede afectar la parte de la participación activa en el aula. Sin embargo, un niño con disfemia puede escribir de manera libre, sin trabas, puede cantar de manera sin traba. Entonces vamos a utilizar este tipo de estrategia con ellos para devolverle esa esperanza de demostrar de que ellos también pueden hacer grandes cosas sin necesidad de tener malos momentos a la hora de tener una buena comunicación o una fluidez en la comunicación. Entonces, siempre recordar que un niño con NEE, que es un término que ya no lo estamos utilizando, hace referencia a esos chicos que tienen una discapacidad ya con su diagnóstico como tal, por ejemplo, una discapacidad intelectual, una discapacidad visual, motora, conductual, bien marcada, o también los niños que tienen autismo, que están dentro del espectro del autismo y que requieren, ¿verdad? Esas apoyos, esas acomodaciones de manera recurrente durante su proceso escolar y que se deba de hacer también aquellos dictámenes de escolarización para determinar a qué tipo de estrategia va, si es una escuela de educación especial, una aula específica o dentro de sus aulas regulares con estrategias y apoyos para continuar el aprendizaje. De igual manera, tenemos los que son las necesidades específicas de apoyo educativo, que ya la conocemos, que pueden tener múltiples factores de aspectos emocionales, incorporación tardía a la escuela, altas capacidades, dificultades específicas o trastornos específicas del aprendizaje y que requieren una atención recurrente, ordinaria, para que nuestros chicos puedan comprender mejor y aprender. Y es fundamental que cada niño tenga su expediente y sus evaluaciones psicopedagógicas y de hecho también esa secuencia de actividades diversificadas, aplicación del DUA y en su defecto esas acomodaciones o ajustes curriculares individualizados. Observemos también el siguiente video. Neuropsicología del lenguaje. La neuropsicología pretende descubrir la localización cerebral de las funciones mentales superiores. Gran parte de lo que sabemos sobre la ubicación del lenguaje procede del estudio de la afasia, el trastorno del lenguaje producido por una lesión cerebral. Esta tarea comenzó en 1861, cuando el médico francés Pierre Broca demostró, a partir de las pruebas obtenidas con cerebros lesionados de pacientes afásicos, que el lenguaje está controlado por un área específica del lóbulo frontal izquierdo. Broca
describió el caso de un paciente que no tenía problemas en la lengua, tampoco tenía problemas en la boca o en las cuerdas vocales. Podía comprender el lenguaje, pero no podía hablar ni expresar las ideas por escrito. El análisis del encéfalo post-mortem reveló una lesión en la región posterior del lóbulo frontal, posteriormente llamada área de Broca. Así pues, estudió pacientes similares y comprobó que todos ellos tenían lesiones en esa región cerebral. El área de Broca se encarga de la construcción y planificación sintáctica, es decir, traduce los mensajes en una secuencia ordenada de movimientos de los músculos que intervienen en el habla. Una lesión de esta área perturba la capacidad de hablar y escribir, pero no la comprensión del lenguaje hablado. Por otro lado, en 1876, el neurólogo y psicólogo alemán Karl Wernicke publicó un estudio, hoy clásico, El concepto de los síntomas de la afasia, un estudio psicológico sobre base anatómica. En esta obra describió otro tipo de afasia, que consiste en un deterioro de la comprensión más que de la expresión. Si los pacientes de Broca podían entender, pero no hablar, los de Wernicke podían hablar, pero no comprender el lenguaje, ni siquiera sus propias palabras. De este modo, el área de Wernicke es el área encargada de la codificación y decodificación de los mensajes. Una lesión de esta área inhabilitada para la correcta comprensión y producción del lenguaje hablado o escrito. El área de Wernicke se comunica con el área de Broca mediante un grupo de fibras nerviosas llamado fascículo arqueado. Bien, eso para comprender un poquito esta parte. Entonces, ustedes han visto qué interesante todas esas dificultades que se pueden presentar asociadas a esa área de Broca y área de Wernicke, que son la encargada de la comprensión y la producción de lo que es el lenguaje hablado y que puede producir esas afasias. Incluso las afasias pueden presentarse por alteraciones, ¿verdad? Dentro de lo que es el desarrollo del cerebro, un golpe, una enfermedad ya degenerativa que puede entonces provocar este tipo de alteraciones. Bien, entonces vamos a estar viendo qué vamos a estar trabajando durante estas semanas que nos restan para nosotros poder comprender, desarrollar cada una de esas actividades de los contenidos que tenemos en el programa. Para la próxima semana, ya el día 7, estaremos iniciando con el grupo número 1, que va a trabajar sobre lo que son los trastornos motores. Aquí vamos a hablar un poquito sobre la coordinación, los movimientos estereotipados, el Tourette y demás. Para la semana número 2, estaremos hablando sobre la discapacidad intelectual, todo lo que tiene que ver con la parte del concepto, la historia, pero también los niveles, la clasificación, la atención temprana, la evaluación, cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento e intervención dentro del sistema educativo para los estudiantes con discapacidad intelectual. Eso también lo vamos a trabajar con los trastornos motores y cada una de las discapacidades que estaremos abordando en esta asignatura. Para el día 7, ¿verdad? También trabajamos el grupo número 2, como le dije, con la discapacidad intelectual. El grupo 3 para el día 14 va a hablar un poquito sobre los déficits, del déficit de atención con hiperactividad, de todas estas características. El grupo número 4 estaría hablando sobre lo que es el autismo, todos los aspectos antes mencionados, importantísimo, cómo lo trabajamos en el aula. Y para el día del cierre, que sería el día 21, el grupo número 5 va a trabajar sobre las altas capacidades y otros déficits y trastornos. De igual manera, la parte conceptual, la parte de la historia, la clasificación, cómo se da el diagnóstico y las intervenciones desde la parte ya clínica y también la parte educativa, cómo damos respuesta a esto. En esta primera semana estaremos hablando
dentro de lo que es la exposición, o sea, las tareas que tenemos planificadas, es que ustedes puedan expresar con sus palabras que entienden por esas necesidades específicas de apoyo educativo y cómo desde el rol de ustedes, ¿verdad? Pueden identificar esas NEAE y elaborar una tabla comparativa de eso que hemos visto en el día de hoy sobre los trastornos de la comunicación. Recuerde que siempre el primer trabajo es individual, debe tener portada, presentación, desarrollo, conclusión y bibliografía. Al finalizar, entonces, le estaré enviando un link con un Menti para que usted pueda entonces evaluar qué les pareció este contenido de la clase del primer día. Un poco atípico, pero lo importante es que ustedes puedan tener la información con relación en nuestros estudiantes y también adultos y que muchas veces son víctimas de bullying, víctimas de acoso, de tensión excesiva, de ansiedad por no saber cómo manejar este tipo de alteraciones al momento de comunicarse, de que su pensamiento lleve demasiada información y que usted no la pueda procesar, que no pueda coordinar eso que usted quiera responder o que sea la inversa, que usted no comprenda lo que usted le está pidiendo y que usted de manera instintiva pues dé una respuesta que no satisfaga o que no vaya acorde a lo que se le está presentando o que simplemente tenga esa fascia, ese bloqueo que le impida a usted pues expresarse, comprender y sobre todo de que usted está pensando, pero no tiene la capacidad de vocalizar eso que usted está pensando y que tenga ese mutismo puede ser incontrolado, o sea, que usted no, involuntario, que usted no lo pueda controlar y que quiera, y es difícil para una persona que sepa, que esté consciente, que diga, óyeme, pero yo no tengo ninguna alteración, o sea, yo no entiendo por qué no puedo hablar. Y eso es frustrante y puede llevar, ¿verdad?, a que las personas puedan adquirir otro tipo de patologías como es la depresión a causa de estas situaciones de comunicación. Y desde la escuela muchas veces somos los primeros en darnos cuenta de este tipo de situaciones que se pueden presentar con los estudiantes antes que la familia pues pueda entonces darse cuenta de estos criterios o estos elementos tan importantes. Así que chicos, les invito a que puedan continuar profundizando. Le voy a estar enviando también en el grupo algunos materiales para que ustedes puedan analizar, profundizar, contesten las preguntitas que les hice al principio, porque esto va a tener unos puntos como si fuera un foro, lo vamos a estar colocando en la plataforma para que ustedes lo puedan llenar y nada, y que esto les sirva de ustedes de motivación para que sigan profundizando sobre este tipo de trastorno que tenemos y sobre todo de saber dónde referir cuando se nos presenten estos casos. Así que buenas noches, bendiciones y nos vemos si Dios quiere en la próxima semana, ya de manera más típica, donde ustedes van a comenzar a hacer sus exposiciones y nosotros también eh, desde este escenario, desde esta oportunidad que nos da la universidad, pues conectar con ustedes y traerles también algunas estrategias para poder continuar dando respuestas a este tipo de necesidad específica de apoyo educativo. Así que bendiciones, que pasen buenas noches y nos vemos la próxima semana.